¿Qué tal ese título? ¿Estás listo para que Dios te falle? Y como subtítulo, diga conmigo, mis reacciones, dígalo, mis reacciones demuestran la integridad de mi corazón. Y no vamos a hablar de reacciones de la personalidad o las emociones. Vamos a hablar de reacciones de lo que hacemos después de recibir cada día noticias buenas, malas o cosas que se salen del control en cuanto a lo que hoy vamos a recibir. Amén. Saben, antes de ir a Job, que es el libro que nos va a recordar que Dios le falló a Job, ¿cuántos lo saben? En el caminar de la fe, en esos más de 20 años que llevo de conocer al Señor, he escuchado esa frase: Dios me falló. Muchas veces la he escuchado. Es más, personas que se han apartado de Dios siempre tienen en su corazón que volví atrás porque Dios me falló. Amén. Dios no sanó un hijo, Dios no hizo algo por mí, Dios no me escuchó, Dios no me dio respuesta, Dios no permitió que saliera de esa deuda, Dios no permitió que yo me suicidara y me morí, Dios no permitió tantas cosas, pero a la final siempre vamos a ese concepto de que Dios nos ha fallado. La pregunta es, ¿Dios falla, sí o no? Vamos a definir eso a través de esta enseñanza. Job capítulo 1. Para los que conocen el libro de Job y se han deleitado en la enseñanza sobre este varón, vamos a recordar hoy Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos todos allí? Un fuerte amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo, perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Alguno nos parecemos a él? ¿Alguno de nosotros nos parecemos a Job? Perfecto, recto, temerosos y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía? 10. Si son 7 hijos y 3 hijas, ¿cuánto le presta al otro para llegar a 10? 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando habla de grandeza, no habla de estatura, sino poder y autoridad. Este hombre era próspero de una manera sobrenatural. ¿Hay alguno próspero como Job en este lugar? Levante la mano aquí, el que tenga 7,000 yuntas, el que tenga 7,000, ¿no? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, era el diario vivir. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Si eran 10, ¿cuántos holocaustos hacía Job? 10. Porque decía Job, quizás han pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Algo más hermoso en la vida de Job: pedía perdón a Dios todos los días. ¿Por quién? Por sus hijos. Tremendo, ¿no? Cómo guardaba él su heredad y su visión, sus hijos. Paremos allí la historia. Dice la enseñanza que este varón tenía ciertas características: perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, varón grande, muy próspero,
oraba y ofrendaba a Dios por sus hijos. Y más adelante, después de ver la gran vida de Job, vemos que aparece de la nada ¿quién? ¿Quién? Como aparece en nuestras vidas a veces, ¿no? De la nada llega, no lo vemos, entra, daña y se va. Y entra Satanás a hacerle una oferta a Dios. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Recuerden que Satanás es un hijo de Dios, ángel creado de Dios, ¿sí? Pero destituido de su gloria. Y dijo Jehová a Satanás. Ahora, venga Job, Alexis. Ojo con la cámara, sí. Ahora, Rubén, el diablo, venga. Ay, ay, ay. Lo cubrimos con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces miren, lo siguiente. Hay una conversa entre ¿quién? Entre Dios y el diablo. Y Job, hombre, en todos sus cabales, en toda su perfección, está esperando qué va a pasar después de la conversa entre ¿quién? Entre Dios y el diablo. Ahora, nótense lo siguiente. Esta historia todos la conocemos, pero quiero llamar la atención en algo. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Está hablándole a él, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios habló de Job al diablo? ¿Se ha llegado a hacer esa pregunta? Satanás viene a rodear la tierra y está toda una humanidad completa. Pero ¿por qué Dios hace referencia a Job? Y saca pecho de su hijo Job. Le dice, ok, diablillo, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Miren a Job. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiéndole Satanás dijo, ¿acaso tomé a Job a Dios de balde? ¿No les has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano. Ojo con esto. Satanás no se mueve si Dios no se lo permite. Esto sirve para entender muchas cosas que hoy nos están aconteciendo. Dice Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Me hago a un lado, le quito mi cobertura, escuchen esto, quítale todo. Porque yo voy a esperar y voy a volver a sacar pecho por mi hijo. Vas a ver, o sea, esto es uno de los encuentros más maravillosos en el reino de los cielos. Porque Dios está sacando pecho con su hijo Job y lo pone en una situación entre la espada y la pared. ¿Acaso Job le pidió a Dios que hiciera eso? Uno, ¿acaso Job merecía que Dios lo probara de esa manera? No lo merecía. Pero Dios, como un buen padre, ¿cuántos somos padres aquí? Que nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. ¿Qué queremos hacer muchas veces? Vea, aquí está mi hijo recién graduado, se los presento. ¿Usted de qué se graduó ahora último? De vendedor, dice. Cuando uno está invirtiendo en sus hijos, uno busca sentirse orgulloso en ellos o no, o por ellos, ¿verdad? O si uno va a una reunión familiar, vea, primo en segundo grado, que usted lo ve solamente en los velorios, en las fiestas, le presento a mis hijos. Mi hijo, saluda a su tío, él es su tío.
Y uno siente ese orgullo, ¿no siente ese orgullo? O sea, todo empieza en algo que no se había desarrollado aún, pero que estaba en el corazón ¿de quién? De Dios. Mostrarle al diablo qué clase de hijo tenía. Amén. ¿Qué corazón tenía su hijo? Entonces, en el versículo más adelante, Jehová se hace a un lado, versículo 13. Y aconteció un día que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job, un mensajero, Orlando, un mensajero, corre. Recuerden que el diablo está acercando a Job por completo, ¿no? Y empieza la destrucción que había convenido Satanás contra ¿quién? Contra Job. Le dijo Dios: tienes todo lo que es de él en tu mano, pero no le vas a tocar la vida. ¿Entienden algo allí? No puedes tocar su vida. Entonces viene un mensajero, y le dijo el mensajero a Job, vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Los sabeos son los enemigos ¿de quién? De Job. Y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo reacciona Job con esta noticia? Aún estaban hablando cuando vino otro que dijo, otro, Olimar, rápido, otro mensajero, corre. Usted le está dando la noticia, ¿no? Usted está asombrado. ¿Está asombrado? Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios, díselo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro. James, vino otro. Corre. Y corrió otro mensajero y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro. Manuel, otro y dijo, esta es otra de las noticias más duras, ¿no? Tus hijos, dile a Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y todos murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, los siervos se postran a Job, se inclinan a Job, porque recuerden que eran siervos. Entonces Job, después de recibir la noticia que quebró su corazón, ¿cuál fue la noticia que quebró el corazón de Job? La muerte de sus 10 hijos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Daña la camisa. No se meten en la obra. Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Rasuró su cabeza. Esto era algo en aquel tiempo de demostración del luto, del dolor, ¿sí? Rasga su cabeza y después de escuchar esa noticia que quebraría su corazón, adoró. Y dijo, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Escuchen lo que voy a mostrar antes de que ellos se vuelvan a sentar. Job no tenía conocimiento del arreglo que había hecho Dios con el diablo. No tenía nada de conocimiento. O sea que Job le podía echar la culpa ¿a quién? A Dios.
¿Ustedes se imaginan esto que me impresiona cada que yo leo esa palabra? Dice que del cielo cayó fuego y mató ¿a quién? ¿Dónde dice esa parte? Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Y demuestra que fue Dios porque está con D mayúscula. Amén. O sea, hay una gran confusión entre los que están trayendo el mensaje. Pero quien traduce la palabra sabe que el fuego de dónde cayó. ¿Cómo así que Dios mismo hizo que cayera fuego del cielo para que destruyese qué? Las ovejas. Quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Ahora, cuando el corazón de Job se quiebra, es por escuchar que un gran viento, ¿a quién le pertenece el viento? ¿Al diablo o a Dios? ¿De quién es la naturaleza? De Dios, ¿verdad? Y dice: un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas sobre la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron los 10 hijos. ¿Quién sopló este viento para que cayera sobre los 10 hijos en ese lugar? ¿Quién? Vuelve y aparece la hora de quién. La hora confusa. Antes de definir qué pasó, estamos en una confusión en ese momento. Job no sabe por qué del cielo cayó fuego y dañó todo lo que él tenía. Job no sabe quién sopló de tal manera que cayera a la casa y matara a sus 10 hijos. Él no lo sabe. ¿Es un acontecimiento grave o no? Se ha quedado sin absolutamente nada. ¿Y cuál fue la reacción del corazón de Job? Rasga su corazón, o sea, eso es su emoción, su personalidad, y lo primero que hace es postrarse y adorar a Dios. Aquí hay una gran enseñanza, ¿o no? Para que yo pueda reaccionar bien ante lo que Dios permite, primero debo adorar antes de pensar: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué es tan injusto Dios? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué los líderes? Y la adoró a Dios. Amén. Pueden sentarse, gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestros actores de Hollywood. Satanás le quitó todo a Job. ¿Dios es injusto? ¿Qué creen ustedes? Hasta allí Dios es injusto, porque Job no tiene conocimiento de nada de lo que está pasando. O sea, desde el capítulo 1 y 2 hasta el capítulo 40 y 41 del libro de Job, Job cae en una necesidad en su corazón y en sus pensamientos de entender qué es lo que está pasando. Más adelante vemos que él maldice el día del que nació, que él empieza a cuestionar todas las cosas que le están pasando, pero nunca, diga conmigo, nunca cuestionó a Dios. Nunca. Pierde 10 hijos, lo deja a Dios en bancarrota. Después de ser el hombre más grande, lo pone como uno de los que están a su alrededor. Le daña, le quita todo. Es responsable Dios de semejante obra porque se lo permitió ¿a quién? A Satanás. Amén. Ahora, en el capítulo 2 está Job adorando, pero pasemos al capítulo 2. Job ha perdido sus 10 hijos, está en luto, ha perdido todo lo que tenía, sus grandes empresas, todo lo que él tenía a favor. Y aconteció que en el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de ¿quién? De Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodar la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás:
¿no has considerado a mi siervo Job? Oiga, es que esto ya se sale de lo lógico y lo natural. Job está sufriendo, corre Job, corre. Job está sufriendo, tiene cara de tristeza, tiene cara de luto, tiene cara de que Dios es injusto o no. Está sufriendo. Él sufre así. Su manera de sufrir. Jehová dijo a Satanás, ¿dónde está el diablo? Miren lo que pasa en el capítulo 2. Ya está siendo experimentado Job en una obra. ¿Tremenda o no tremenda? Ha perdido sus 10 hijos y ha perdido todo lo que tiene. Ahora vuelve y le dice Dios, diablillo, capítulo 2, diablillo, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Por qué Jehová le dice esto al diablo? No hay otro como él en la tierra. Porque a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios y el diablo estaban siendo testigos de la reacción de ¿quién? De Job. Le había quitado todo y Job lo único que estaba haciendo era adorar al que le había quitado todo. ¿Tremendo o no tremendo? Dice, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste? Ojo con esto, incitaste, no tentaste. Incitar es una cosa, tentar es otra. Aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa alguna. Respondiendo Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, nuevamente él está en tu mano. Ahora Dios vuelve y se hace a un lado y le quita la cobertura que tenía sobre Job. ¿Y qué hace Satanás? Entonces salió Satanás, versículo 6, dijo Jehová a Satanás, he aquí está en tu mano, me aguarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job, hiérelo, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Amén. ¿Qué hizo Satanás ahora? ¿Saben qué significaba una sarna maligna en aquel tiempo? Era algo parecido a la lepra. Una sarna era decir hoy en día las personas que han escuchado esa enfermedad que se llama seborrea en la cabeza, que empieza con una caspita, ya se vuelve una mancha amarilla y ya empieza a escapar y empieza ya a supurar, que es la materia. Esa sarna, ahora imagínensela sobre todo el cuerpo de Job. Y le dijo, hazlo y verás que guardará todavía su integridad. Ahora, no con todo eso, le dijo a su mujer, Paulina, ven acá. Paulina es la mujer de Job. Entonces le dijo su mujer a Job, aquí viene el golpe duro, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No, usted no se murió, párese. ¿Por qué? Usted no murió. Escuchen, ¿quién habló aquí? La esposa de Job. Yo le dije a Dios, Señor, le quitaste los hijos, le quitaste todo alrededor y le salvaste a la esposa. Y le salvas a la que te iba a maldecir a ti. Miren las incoherencias que está pasando en esta enseñanza. Si él hubiera guardado la vida de los 10 hijos que eran presentados todos los días delante de Jehová, ¿sabe qué hubiera pasado con los hijos? Hubieran cogido a Job a levantar su mano y a levantarlo, porque él contaba con sus 10 hijos, contaba con sus criados que murieron en los grandes acontecimientos. Sus criados estaban a servicio de Job, hombres fieles. Pero ahora su mujer
que decide perseverar su vida, es la que le dice a Job: ¿aún retienes tu integridad? Esta mujer estaba como, ¿qué pasaba en la vida de esta mujer? Estaba cegada, tenía un letardo, una venda. Y dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, ¿por qué la mujer le dice a Job que maldiga a su Dios y por qué no ella maldijo a Dios? Si de su corazón está saliendo la rabia, pues aquella mujer está sufriendo también el luto ¿de quién? De sus hijos. Entonces miren las reacciones diferentes. Mueren los 10 hijos de los dos. ¿Cómo reaccionó Job? Adoró. ¿Cómo reacciona su mujer? En contra de Dios. Maldice a Dios y muérete. Y le responde Job: ¿cómo sueles hablar? Como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, aún teniendo a su esposa que estaba tallándole con justa causa, porque su mujer estaba dolida, estaba también cegada por lo que estaba pasando. Y aún Job, ¿qué hizo? Con todo y esto no pecó delante de ¿quién? De Dios. Ahora, 3 amigos, ya la esposa se va, después de que maldice va, chao. 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. 3 amigos de Job, rápido. O 3 amigas, cualquiera. Los que están durmiendo más pueden pararse. Ruby, corre, James. Ruby, los 3 amigos. Escuchen. Ya mostró Dios la expresión de su esposo. Ahora vienen los que dicen ser amigos en las buenas y en las malas. ¿Verdad? ¿Tenemos amigos así? Dice que ellos vienen para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos, oiga, los amigos saben que él tiene sarna, entonces no se le van a acercar. ¿Usted no le va a acercar a alguien con sarna, sí o sí? Jaime dice, no, ni de riesgo. Los cuales alzando los ojos desde lejos no reconocieron que era Job, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno se atrevía a decirle palabra alguna, porque veían que su dolor era grande. Escuchen, esta fue la primera entrada de los amigos, ¿no? Pero más adelante usted puede estudiar el libro de Job y se va a dar cuenta que estas 3 bellezas empezaron a decirle a Job: Job, ¿no será que hiciste algo malo? ¿No será que todo lo que te está pasando es con justa causa? ¿Qué hiciste? Declara tu pecado. Empezaron, después de venir a consolarle, empezaron a decretar sobre él y hacerlo sentir culpable de todo lo que le estaba pasando. Quiere decir que esos 3 amigos en la historia de Job se convirtieron sus 3 enemigos. Se convierten en los 3 enemigos, los que entraron primeramente a consolarle. Los 3 amigos se van. Y el diablo termina su obra con Job. ¿Ya? Quédate allí un momentico. Palabras que salen de un corazón íntegro cuando está siendo experimentado por una prueba. Capítulo 1, versículo 20. Job rasura su cabeza y adora. Escuchen. Mientras usted en la prueba no adore, usted se levantará en su carnalidad, en sus emociones, en su personalidad, y eso podrá ser un arma de doble filo. Amén. Porque todos veremos algún día la muerte, ¿sí o no? Pero antes de ver la muerte, veremos la muerte de un familiar. Antes de que Dios nos llame a nosotros, ¿llamará a uno de nuestros hijos? ¿Llamará a nuestra esposa o esposo? ¿Llamará a mamá o a papá con la que uno quiere enterrarse?
La pregunta es, ¿estás listo para que Dios te falle de esa manera? Porque fue lo que quebró el corazón de Job, la muerte de sus 10 hijos. ¿Era justo que Dios matara a sus 10 hijos cuando todos los días le pedía perdón por sus hijos? Y usted y yo, que a veces no pedimos perdón por nuestros hijos, están vivitos y coleando y haciendo de las suyas, en su rebeldía, en su desobediencia, en muchas cosas. ¿Era justo o no era justo? Desnudo salí del vientre y desnudo volveré. ¿Qué quiso decirle Job a Dios con esto? Pues vine solo, no vine con hijos. ¿Cómo se despega Job de esa manera para no cuestionar a Dios? Desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cómo yo puedo bendecir a Dios después de que me quita 10 hijos? Si las madres que han experimentado el aborto, cuando tenían la ilusión de su hijo, su hija, que lograron sentirlo, verlo, que lo anhelaban con todo su corazón, y por cosas del destino, como lo quiera llamar la vida, o Dios, su hijo no logró nacer, sino que vino el aborto, sienten ese dolor tan grave, tan grande. ¿Cuánto no más será ver la pérdida de un hijo en ese momento? Que estamos tan aferrados. Es que yo no puedo hablar de lo que yo no tengo, porque yo soy papá de 3 hijos y estoy en el lugar donde más los estoy disfrutando, la edad de su niñez. Ahora, si Dios quisiera probar mi corazón de esa manera, ¿qué actitud o qué respuesta desearía Dios que saliera de mi corazón? De un pastor que predica y que habla de justicia y que habla de quién es Dios. La pregunta me la hago yo mismo. ¿Estaría yo listo para que Dios me falle? ¿O Dios falla o no falla? ¿Estaría listo para vivir mi luto? Porque Job vivió un luto, ¿sí? Le dolió. No quiere decir que a uno no le duela la pérdida de un ser querido, que uno tenga que hacerse a un lado un momento, un tiempo para pasar esa prueba, pero que en ningún momento, como dice la palabra, en ningún momento Job pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esta palabra aquí me enfrenta a mi naturaleza. Porque si a nosotros no nos parece justo lo que hace Dios a veces, y Dios dice, hay propósito en todo lo que hago, todas las cosas en el Señor me ayudan para bien. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora, muéstreme usted cómo hay un propósito en quitarme 10 hijos, cuando no era el tiempo para ellos asignado de parte de Dios, que estarían aquí en vida. Simplemente porque el diablo le incitó, decidió permitir que Job estuviera fuera de su cobertura y le arrebatara a sus 10 hijos. Pastor, pero ¿qué propósito tiene que Dios le haya quitado la vida a un hijo? Job dijo, en ningún momento hubo despropósito alguno. O sea, ¿qué propósito tenía Dios con todo eso? Job no lo sabía. Usted y yo ya conocemos la historia, ¿verdad? Y podemos decir, Dios tenía un propósito. Gloria a Dios por eso. Pero antes de que le pasara esto a Job, no le había pasado a nadie más en la tierra, a no ser de la prueba que ustedes experimentaron con Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Dios, después de bendecir a Abraham, porque su esposa era estéril, le da el don para que tenga vida, y después de que amaron a su hijo y se aferraron a él, ¿qué le dice Dios a Abraham? Sacrifica al hijo que te di. No, ¿es blanco o en negro Dios? Yo no te pedí hijo, yo lo necesitaba. Deberían de haber sido las palabras de Abraham, ¿no? Tú sabías que ya no funcionábamos, ¿verdad? Le diste el don a mi esposa, me diste el don a mí para reverdecer. Ahora, amamos y presentamos a tu hijo, a nuestro hijo, y ahora nos dices que no solamente te lo vas a llevar, sino que lo sacrifiques. Son historias en la Biblia que nunca habían sucedido, pero que después de nosotros tener ese conocimiento, nos tiene que enseñar algo con un propósito. ¿Usted se imagina si Dios le dice a Job, Job, sacrifícame ahora a tus 10 hijos? Le hubiera pedido la prueba como se la pidió a Abraham.
yo no te los voy a quitar, sino que tú mismo vas a presentarme los 10 hijos y cuando yo te diga, a los 10 los vas a degollar. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Job? Según el corazón que estamos viendo aquí, ¿cuál fuera sido la respuesta de Job si Dios le hubiera pedido de esa manera entregar a sus hijos? ¿Creen ustedes que los hubiera degollado? Claro, porque era Job. ¿Ahora usted degollaría a su hijo? ¿Por qué rehusas a tu hijo? Si Dios te pidiera a ti esa prueba, ¿lo harías? Ahí sí nos pone a pensar, ¿verdad? Pero es que, miren, Señor, lo que yo hice. Mire cómo me quedó, Padre. Es imagen y semejanza mía, oh Dios. ¿Cuántas cosas podríamos decirle a Dios para aferrarnos a nuestro hijo? No es perfecto, pero es muy lindo. Es todo lo que tengo, Señor. Mi heredad está sobre él. ¿Cómo me pides ahora que lo degolle? A no ser de que me saque la piedra, pero tampoco llegaría hasta allá para quitarle la vida. Porque cuando un hijo le saca la piedra a uno, no es que piense en ángeles, ¿no? Un hijo le saca la piedra a uno, usted no está pensando en el cielo ni en los ángeles, ni en cómo lo va a bendecir. Usted está pensando en cómo le va a dar, cómo lo va a disciplinar o no. Y lo primero que vea, guaye, se lo tira. Pero tampoco para quitarle la vida, ¿verdad? Entonces, no habría nada que Job haga para que yo como padre tenga la intención de. Según el corazón de Job que estamos viendo aquí, yo creo que sí lo hubiera hecho. Porque si todos los días en su oración se postraba, ofrendaba y adoraba a Dios por cada uno de sus hijos, era porque los hijos de Job sabía él que no eran de él, sino que eran de quién, de Dios. Cuando usted se aferra a sus hijos, usted empieza a cometer errores y pecados con sus hijos. Por eso el día que Dios se los pide, ese día usted sufre mucho, porque usted los crió creyendo que eran suyos, teniendo autoridad sobre sus hijos, cuando los hijos son de quién, de Dios. O porque después de que quedaron en embarazo todas las mamitas aquí en ese lugar, que al principio fue una maldición, después le llamaron bendición a su hijo, cuando vieron que sonrió por primera vez. ¿Nos pasó o no nos pasó? Que en embarazo me dañó la vida, que en embarazo, ¿qué va a pasar ahora conmigo? ¿Qué va a pasar ahora con lo que tenía, mis proyectos, mis sueños? Todo eso te acorraló a pensar de que tu vida se había acabado en ese momento. Pero cuando el niño empieza a patear en el vientre, ¿sí? Empiezas a sentirlo, o cuando papá corre a ponerle el oído en el estómago y eso brinca ahí, a mí nunca me pasó, pero él brinca, uno que empieza a sentir, uno se emociona, ¿verdad? Y cuando ya el niño nace y en el parto te lo entregan, tú dices, wow, qué divinura, porque no hay niño que no sea feo para un papá y una mamá. Así haya salido feo, todos son bonitos. Y uno dice, qué divinura, qué bendición, Padre, te doy gracias por esta bendición. Pero recuerden que 9 meses atrás había sido un error, un descuido. ¿Y usted por qué no planificaba? ¿Usted por qué no se cuidó? De un descuido ahora es una bendición. Esto no le había pasado a Job. Para Job sus hijos eran baluarte, de tal manera que todos los días presentaba ofrenda. El corazón de Job en todo el libro que habla de su experiencia estuvo expuesto delante de Dios, del diablo y los testigos, su esposa y sus amigos. Ahora, ¿en qué momento de los 42 capítulos de Job, el libro, Job dice que Dios le falló? ¿En qué momento? Cuando Job empieza a divariar, porque en el capítulo 20, 21 ya Job está tan mal, ya la sarna se lo está comiendo, ¿sí? Ya está muy afectado en su salud. Recuerden que no solamente pasó su luto, perdió todo, sino que ahora Dios los pone una vergüenza, ¿no? ¿Y cuál es la vergüenza? La enfermedad.
Cuando uno tiene enfermedades, ¿cuando más amigos tiene o menos amigos tiene? Se van. Ya Job está expuesto, después de ser el hombre más grande, ahora es el hombre menos grande y el más solo en aquel lugar. En todo esto que Job está experimentando, en algún momento le dijo a Dios: ¿por qué me fallaste? Mire, ni a usted ni a mí nos ha pasado ni siquiera esto de todo lo que le pasó a Job. No es nada comparado. Quizás si usted perdió un hijo, lo siento mucho. Era el tiempo de Dios. Dios le mostrará a usted en su lugar, en su momento, la pérdida de su hijo. Estamos hablando de 10. Usted solamente ha perdido uno. Yo tendré que vivir la pérdida de 3 en el tiempo de Dios, si Dios lo llama antes de llamarme a mí. Pero Job en ningún momento dijo a Dios: ¿por qué me has fallado? ¿Con quién habló Job en ese momento? Sus amigos después lo traicionaron. ¿Su esposa dónde andaba? Yo decía en la enseñanza, le hubiera caído mejor el techo a ella, ¿no? Dios sabía el corazón de su esposa, lo sabía. O sea, que una esposa te diga a ti: aún retiene su integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero eso lo vemos. Usted allá pegado en la iglesia, ¿a son de qué? Sirviendo, esperando qué. Dígale a ese Dios a quien usted sigue que venga y trabaje por nosotros, porque si yo no trabajo, entonces ¿quién va a trabajar por la casa? Sabiendo que el mismo Dios a quien usted le sirve como esposa es el que le da salud al esposo para que pueda trabajar, y el que le tiene una cobertura guardada para que ninguna enfermedad le toque. Estamos viendo que cuando Dios permite que Satanás vaya a afectarte, ¿qué hace Dios? Te quita la cobertura. ¿Sí están entendiendo? Dios se hace a un lado para que Satanás pueda afectar. Entonces, en la injusticia o en las preguntas que le hacemos a Dios cuando nos pasan cosas, en lo que no entendemos, en el razonamiento, en la ilógica, lo primero que uno es echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Es lo más fácil. Cuestionar, juzgar, condenar a Dios. Y como Dios no me habla, ¿sigo con quién? Con la iglesia. Y ahí para allá avanzo en el cuestionamiento de algo que Dios tenía como propósito. Amén. Todas las reacciones de Job en el libro que demostraron su vida, su experiencia, hablaron de la integridad que tenía de Job en su corazón. ¿Saben cuál era el secreto de Job para reaccionar con tanta integridad? ¿Cuál cree usted que sea ese secreto? ¿Ah? Escuchemos a Jason que alzó la mano. ¿Cuál creen ustedes que sea el secreto de Job para reaccionar siempre con esa integridad? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Cuál? ¿Amar a Dios? Todos aman a Dios y hacemos cosas que no demuestran el amor a Dios. Doris, temor a Dios puede ser una. Cuidaba su corazón. ¿Cómo cuidaba el corazón Job? Importantísimo. Siempre que algo pasaba, antes de reaccionar, adoraba. Eso es una clave. Que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, primero voy y adoro. Que no me salió el negocio, que me está yendo mal, que algo está pasando, primero voy y adoro.
Pero el secreto en la vida de Job estaba en el conocimiento que tenía de quién era Dios. Recuerden que para ser un hombre íntegro tenía unas características que las menciona Dios al principio. ¿Cuáles eran? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para que usted y yo seamos así, ¿qué tiene que pasar? Pastor, volver a nacer, no. Para que usted y yo tengamos estos 4 atributos que tenía Job, ¿qué tendría que pasar? Conocer a Dios. No solamente por su palabra, por lo que usted escucha en la iglesia, no solamente por lo que usted sigue a través de la carrera de la fe, sino tener una experiencia real con Dios todos los días. Amén. Y para terminar, ¿cuál es el propósito en todas las pruebas que tú y yo experimentamos entonces? Si Job nos enseña cómo se debe responder, cómo se debe actuar, si Job nos enseña el corazón que debo guardar ante cualquier prueba o situación, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Por qué Dios permitió que Job fuera probado de esa manera? Yo le hago una pregunta. En la conversa que tiene Dios con el diablo, ¿Dios necesitaba demostrarle al diablo quién era Job? Recuerden que el diablo ya había perdido, ¿no? Ya había sido desterrado de la tierra, ya había sido condenado. ¿Cuál era la intención de Dios? Bueno, lo vamos a ver en el capítulo 42. Con este terminamos. Capítulo 42. Ya se puede sentar, Job. Ah, no, todavía no. Capítulo 42, versículo 1. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Respondió Job a Jehová. Ya habían pasado un largo tiempo de todo lo que él había experimentado en su prueba. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué Job sabía que Jehová todo lo podía? Porque lo conocía. Cuando usted sabe que Dios todo lo puede, usted no se rinde ante absolutamente nada. Porque Jehová dijo que tú y yo somos más que vencedores. Pero yo no solamente debo creerle a Jehová, yo debo creer en lo que Dios ha dicho de mí. Amén. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Pues de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, mi ira se encendió contra ti. ¿Se está refiriendo a quién? A los 3 amigos. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Job está allí, ¿no? Está esperando. Id a mi siervo Job y ofrece holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Corran los 3 amigos nuevamente, los 3 amigos que salieron ahora. ¿Quiénes eran los amigos de Job? Los que primero llegaron bien con Job, después se convirtieron en enemigos. Ahora van, pero vinieron con las manos vacías. ¿Qué les dijo Dios? Ofrenda. Escuchen. Y mi siervo Job orará por ellos, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Fueron pues Elifaz temanita y Sofar naamita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido quitadas. Escuchen, aquí está la esencia de esta enseñanza.
vienen sus 3 amigos humillados. Dijo Jehová: si Job decide perdonarlos, porque conozco su corazón, los libro a los 3, para yo no ir contra ustedes con toda mi ira. Ya se había encendido la ira, pero ahora no solamente he tratado a Job, no solamente lo he hecho pasar por fuego, por todas las pruebas sino que ahora va a probar algo más duro en el corazón de un ser humano. ¿Qué es? El perdón. Ellos 3 vienen humillados, ofrecen ofrenda. Job ora por ellos, ore por ellos. Job ora por ellos. ¿Y qué dice? Y cuando él hubo orado por sus amigos, quitó Dios la aflicción de Job. En el momento que Job decide orar y perdonarlos, la sarna, la maldición que había sobre él, Dios la quitó así. ¿Cómo? Así. Y su piel volvió a ser como la de un bebé. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Y 2, le devolvió el doble de lo que tenía. O sea que su mujer más adelante también tuvo que venir como y Jehová, escuchen, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes se le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Ya como no tenía la sarna, ahora sí volvieron todos. ¿Están viendo? Miren, aquí lo dice, ya volvieron todos y comieron pan, y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿A quién? A Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque ahora tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía al principio? 7,000. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea que lo volvió 10 hijos. ¿Con quién? Vamos a ver. No sabemos, esperemos allí. Llamó el nombre de la primera, bueno, ahí dice el nombre de la señora, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años más, y vio a sus hijas y a sus hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Escuchen, le devuelve sus 10 hijos, volvieron a ser 10 hijos, y permite que esos 10 hijos él pueda ver su 4ª generación. El doble de todo lo que había perdido. Pero la historia no dice qué pasó con la mujer. ¿Dónde está la mujer? Venga, la mujer de Job. Escuchen. Si Dios restauró sus 3 amigos, ¿sí? Le devolvió lo que había perdido, el doble de lo que había perdido. Su esposa tuvo que entrar en el plan de la restauración. No hay restauración si no hay primeramente un trato. ¿Ustedes creen que después de la esposa de Job, ver que Job no maldice a su Dios, ver que Job persistió, ver que a pesar de que pasó todo el tiempo con la sarna, ahora la esposa ve que él bendice a sus amigos, y que en el momento que los bendice y los perdona, él es liberado de la sarna, Dios le devuelve todo? Pues ¿con quién y más iba a ser los 10 hijos nuevamente? Se fueron de fiesta. La restauración trae fiesta. ¿Qué siente uno cuando está liberado y sanado? Se va de fiesta. Y esa fiesta trajo 10 hijos más. 10 hijos más, corran, 10 hijos más. 10 hijos, 10 personas que vengan rápido, un momentico. Heidi, 10 personas, voluntarios. Ya con esto sellamos. Doña Clarisa, doña Sobeida, vengan, 10, contemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doña Sobeida 7, Arnulfo 8, Orlando 9 y doña Esperanza 10. 10, no, pero los hijos salgan acá.
No, no hagan al lado de la chusma, los hijos quedan aparte. Ahora, escuchen, restaurada la relación con sus amigos, con su esposa, los 10 hijos. Ahora, dice la palabra que pudo ver 4 generaciones adelante. ¿Qué significa eso? ¿Cómo bendijo Dios de una manera tan sobrenatural toda la generación de Job? ¿Qué significa eso? Familias completas al servicio del Señor. Eso es lo que Dios está demandando hoy sobre cada uno de nosotros. ¿Qué tuvo que pasar? Un precio, un costo, una restauración y una multiplicación. Ese es el propósito por el cual Dios permite todo lo que nos pasa a diario. Las pruebas, lo que nos afecta, lo que nos daña, lo que nos duele, lo que no entendemos de nuestra pareja, lo que no entendemos de nuestros hijos, siempre tendrán un propósito de parte de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar. Ahora miren, una pregunta, ¿no? ¿Qué habrá pasado con el diablo? Venga, diablo. Sí, porque recuerden que todo empezó ¿dónde? ¿Dónde empezó todo? Una conversa entre Dios y el diablo. ¿Qué creen ustedes que le tocó pasar o vivir al diablo? Cuando hubo un hombre como Job que le demostró a Dios que no solamente la amaba, sino que le temía. Que no solamente la amaba y le temía, sino que le adoraba con todo su corazón. ¿Sabe qué pasó en esta historia? Rápido, Job. Le enseñó Dios y le recordó Dios. No, Job y el diablo no se abrazan. Escuchen. Escuchen. A mí esta historia me enseña algo más que quiero compartírselos a ustedes en esta mañana. Atención. Job le demostró a Dios su integridad, su corazón, y a pesar de, siempre le adoró. ¿Qué le recordó Dios al diablo? ¿Te acuerdas, oh querubín? Perfecto eras. El día que te hice, se crearon todas las mejores cosas para ti. Eras mi hijo, estabas a la diestra, te amaba con todo mi corazón. Eras el general o el coordinador, como lo quiera llamar, de millones y millones de ángeles. Se lo recordó. Tú eras el corazón que tenía Job, hasta que se halló en ti maldad. Y no solamente pasó esto, sino que empezaste a dañar toda una parte de ángeles. Los pusiste contra mí, porque deseaste mi trono. Ahora, eras un ángel. Te estoy demostrando con una creación mía, con algo terrenal, expuesto, sin poder y sin autoridad, que hay alguien que me puede amar con todo su corazón. Job no tenía el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. No lo tenía. Y aún así venció. Y aún así le demostró a Dios y al diablo que el poder del amor puede ser más grande que cualquier otra cosa. ¿Sabe qué quiero decirle con todo esto? Que el diablo fue condenado, derrotado, y por siempre estará así. Pero Dios nunca falla. Esa teoría tiene que quedar grabada en nuestros corazones hoy. Dios no falla. Si no lo dijo, si no lo pensó ni lo sintió el hombre más probado sobre la faz de la tierra, es porque Dios no falla. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que nos permite. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. En el momento de ser restaurado Job, él exclamó una frase
que lo llevó al poder de la restauración. Y Job dijo: a pesar de todo lo que estoy viviendo, sufriendo y sintiendo, Job dijo algo que quiero que usted lo selle en su corazón esta mañana: yo sé que mi Redentor vive, y a pesar y por encima de todo lo que me ha pasado, tengo a alguien que vive y que me puede restaurar, que me puede sanar, que me puede libertar. Ahora coloca tu experiencia, tu vida delante de Dios, y piensa por un momento, cierra tus ojos y piensa por un momento, si en la tribulación, en la tormenta, en la prueba que hoy estás experimentando, se encontrara Dios con el diablo para hablar de ti, ¿crees que Dios podría sacar pecho por ti? ¿Y crees que Dios podría decir al diablo: puedes quitarle más de lo que le has quitado, y mi hijo, mi hija me adorará por siempre? ¿Tú crees estar listo? No para que Dios te falle, sino para que Dios te ame más y te lleve a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. No hay despropósito en lo que te está pasando. Dios tiene un propósito en la prueba, en la necesidad, en el desierto, en la desesperanza, en lo que hoy no entiendes, en lo que hoy no ves, en lo que hoy estás reclamándole a Dios. Tiene un propósito con todo esto. Y Dios te dice: yo no fallo, no llego antes ni después, sino en el momento justo. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios quiere que en esa prueba le conozcas, que en esa prueba le ames, que en ese quebranto de salud le adores, que en esa desesperanza y desesperación que tienes puedas rendir tu corazón. Y es el momento para que se lo digas a Dios: de oídas te he oído, Señor, pero mis ojos quieren verte. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos juzgado tu nombre, Señor, porque no hemos entendido muchas cosas que nos pasan, porque hemos creído que tú fallas, cuando hoy nos demuestras que estás en control de todo, Dios. Se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Tú se lo puedes decir con todo tu corazón: yo sé que mi Redentor vive, que tienes el poder absoluto, Dios, para cambiar cualquier situación en mi vida, para restaurarnos, para hacernos de nuevo, Dios, para fortalecer nuestras debilidades. Quizá la tormenta se ha levantado contra ti. Levanta hoy tu oración y dile: Jesús, Solamente Jesús, adoramos. mi amado. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma,
sentido desfallecer, he sentido desfallecer. Yo sé que tú vives, Dios. Sigo un Dios vivo, camino con un Dios vivo, todopoderoso, que me puede sanar en cualquier momento, Oh, Jesús. que me puede libertar de cualquier manera. Ese es el Dios a quien tú y yo seguimos. Que te puedes acordar de mí, Señor. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. Vamos, decláralo. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y por tu Espíritu hoy, Señor, recibimos una nueva unción fresca. Levante sus manos y dile: Señor, envuélveme en esa unción de restauración, Padre. Esa unción que restaure todo mi ser, que restaure mi interior, mi corazón, en el nombre de Jesús. Me sostuvo y una más horrenda tormenta tomó mi mano sobre las olas, me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, Aunque ruja el mar, ruja el mar y las olas se levanten, Él te dice: ven a mí. a lo lejos oí Que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. Sí, Él vive. en medio del dolor, Él vive. Levanta tu adoración, dilo. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé. Es un propósito. Es un propósito, dice el Señor, con todo lo que estoy haciendo. Perfeccionando cada día tu corazón. Perfeccionando cada día tu corazón. Y tendrás el doble de lo que has perdido en el nombre de Jesús. Verás la fuerza, el poder de la restauración sobre tu vida en todas las áreas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que has perdido hasta hoy, dice el Señor, te devolveré doble en el nombre de Jesús. Recibe ahora esa unción de restauración en el nombre de Jesús. Reverdecerás como nunca antes. Verás esa gloria postrera
que había sido prometida sobre tu vida, tómala ahora en el nombre de Jesús, recíbela con todo tu corazón. Gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque Sí, hoy Señor, oímos tu recibimos voz, un nuevo toque de tu que aún Espíritu, en medio Señor. de la tormenta nos llamas, ven a mí, En el nombre de Jesús. y nos tomas de la mano y nos Te llevas adoramos con sobre todo las nuestro aguas. corazón, Señor. Y podemos Y la decir, gloria y la ahora honra sé sean que mi siempre para ti. Redentor vive. Con todo nuestro En medio corazón, del Señor. dolor, Te pero amamos. Él vive. Ahora sí se lo puedes decir, te amo, Dios. A pesar de que te he cuestionado, que he juzgado, que había sentido que me habías fallado, ahora entiendo que tú no fallas, Señor. Te amo con todo mi corazón. Tu tiempo es perfecto, tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y en ella esperaré para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momentico. Vamos a invitar a Jason. Tomaste mi mano, Jesús.